buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Espérenme tantito porque se me está el micrófono yendo para allá. Ahí está. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Este jueves, primer día de mayo del año 2024, le doy la bienvenida. Este es un programa previamente grabado, no estamos en vivo y en directo. Estoy grabando este programa por la tarde de este jueves. Con mucho gusto les saludo, con mucho gusto la saludo en este día. Mañana viernes nos vemos en vivo y en directo en la noche para saludarnos, mientras le envío un gran saludo y un gran abrazo a quienes estén conectadas y conectados en vivo y en directo. Voy a estar chateando con ustedes ahí en vivo y en directo, eso sí. Ando malito de la panza. Ya ven que me tomé una semana de vacaciones y me fui a Oaxaca, a la playita y a disfrutar en Oaxaca. Y bueno, pues parte del disfrute en Oaxaca, pues siempre es pues disfrutar la gastronomía oaxaqueña, que es una de las más poderosas, una de las más deliciosas de México, pero también es una de las más peligrosas cuando eres dragón, eres dragona como yo y te encanta la comida oaxaqueña, el mole delicioso, los tamales exquisitos, todos los guisos deliciosos del istmo, de la montaña, de la costa oaxaqueña, todos deliciosos, pero pues sí pasan su factura de vez en cuando. Y pues regresé. Yo supuse que bien, pero no, después ya salió todo lo que tenía que salir mal. Y pues ando maldito de la panza, entonces me estoy cuidando y traigo la garganta súper irritada por la misma cuestión. Entonces, si me escucha más ronco de lo habitual, pues es que ando con 1,5 litros de agua cada 5 minutos y pues intentando hacer este programa para usted. Muchas gracias, por cierto, a quienes se han suscrito. De verdad me da muchísimo gusto que estén aquí, muchísimo gusto que me acompañen y también, pues por supuesto, que se suscriban. Ya quiero que esto crezca todavía más, así que la invito a que lo haga, que se suscriba, a que me acompañe en este recorrido por la información en Sexta W. Muchas gracias a todas y a todos por su confianza, por su compañía, por su respaldo. Saludo también a quienes dejan sus mensajes todos los días en nuestras conversaciones en la página de YouTube, en el canal de YouTube, también a quienes lo hacen en Facebook y en la cuenta de X, donde sigo estando pues bastante activo, a pesar de que sí ando como dicen mis sobrinos pequeñitos, lele pancha, pero bueno, pues ya estará de Dios. De todas maneras, pues seguimos chambeando, seguimos chambeando muchísimo. Creo que hoy jueves tuvimos nuestra participación en Radio Educación, como todos los jueves, y fue un tema, pues, el tema del día, el tema que hemos estado trabajando todos. Qué repasón le mete Pablo Gómez al expresidente Zedillo. Él realmente está convencido de que nos puede engañar, de que nos puede hacer creer que su desastroso, su oscuro gobierno fue lo que él se imagina que fue. Y para que no se le olvide que en realidad fue una era de destrucción, de desastre económico, social, político, cultural, para que no se le olvide que el neoliberalismo le heredó a México una de las épocas más oscuras de la historia,
Pues hoy el gobierno de la República, como lo prometió la presidenta Claudia Sheinbaum, le recetó pues una revisión ni siquiera exhaustiva, ni siquiera profunda, apenas introductoria de lo que fue el FOBAPROA, su peor herencia, su herencia maldita. La historia del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, es la historia de una estafa, de una red de corrupción entre el poder político y el poder empresarial y del saqueo más grande en la historia contra la economía del país y de millones de mexicanos. El FOBAPROA surgió en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el objetivo de darle liquidez a los bancos recién privatizados para que en caso de crisis y devaluaciones entrara al rescate de sus deudas y otorgarles capital. Originalmente el FOBAPROA era un fideicomiso privado administrado por el Banco de México. El FOBAPROA tenía un precedente directo. En 1983 se creó en el Banco de México el Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios FICORCA, con más de 10,000 millones de dólares para beneficiar a empresas establecidas en México que tuvieran deudas en dólares. Su primer director fue el entonces joven economista Ernesto Zedillo Ponce de León, recién doctorado en la Universidad de Yale. El FICORCA, como el FOBAPROA, fue un instrumento para beneficiar a grandes empresarios que contribuyeron a las campañas políticas del PRI y al ascenso de la nueva élite de tecnócratas. FICORCA benefició al menos a 209 empresas que pertenecían a los 30 grupos empresariales más poderosos. En diciembre de 1994, tras el final trágico del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ante el escenario de un enorme déficit en la cuenta corriente, a su llegada a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo decidió devaluar el peso de manera discrecional, avisando solo a un grupo selecto de empresarios nacionales y extranjeros, provocando con ello una fuga de capitales súbita, el aumento de las tasas de interés y la consecuente quiebra de millones de empresas y de mexicanos que no pudieron pagar sus deudas con los bancos. La cartera vencida se disparó en 150% en solo unos meses. El efecto fue tal que entre 1994 y 1996, la población en pobreza aumentó en 17 millones de personas, para sumar un total de 64 millones de personas en pobreza. Como consecuencia del error de diciembre, durante ese sexenio la moneda mexicana perdió más de la mitad de su valor, pasando de 3.4 pesos por dólar a 9.4 pesos por dólar. El gobierno de Ernesto Zedillo decidió endeudarse con 50,000 millones de dólares frente al gobierno de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, elevando a 164,000 millones de dólares la deuda externa, cifra sin precedente en la historia del país. Zedillo firmó una carta de intención con el FMI para acelerar el proceso de privatización de empresas estatales, elevar las tasas de interés de manera inusitada, lo que provocó la quiebra de cientos de miles de familias y generó el famoso efecto tequila de la recesión económica mexicana. El único rescate aprobado desde el exterior y operado por el gobierno de Zedillo fue a los grandes empresarios y a la banca en quiebra, que fue el antecedente para que grandes bancos extranjeros se quedaran con la banca mexicana. Con el pretexto de evitar una crisis financiera mayor, Zedillo ordenó comprar la deuda privada de bancos y empresas en forma de pagarés que se canalizaron al FOBAPROA, equivalentes al 11% de toda la economía mexicana. En el verano de 1998, con el apoyo de los votos del PAN y del PRI en el Congreso, la administración zedillista convirtió esa deuda privada en deuda pública y el FOBAPROA pasó a ser el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, en beneficio directo de bancos como Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís. La deuda original de 552,000 millones de pesos se convirtió en deuda pública. Al cierre del 2000, el último año del sexenio de Zedillo, esa deuda había crecido a 705,000 millones de pesos y en 2023 ascendía a 1,096,877,7 millones de pesos.
En un cuarto de siglo, creció más de 100%, aunque ya se habían pagado más de 1.376.000 millones de pesos solo en bonos del IPAB. Se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad. Entre los empresarios beneficiados están varios políticos del PRI y el PAN, cuyas empresas se beneficiaron del FOBAPROA, como Vicente Fox, Fernando Senderos Mestre, el regiomontano Fernando Canales Clariont, José Eduardo Robinson Burs Castelo o los empresarios políticos Carlos Hank Ron, que donó $25 millones a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994, o los casos más conocidos de Carlos Cabal Peniche, Fernando Laquenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez, y grupos empresariales importantes vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F. Legorreta Chaubet, la familia Ballesteros, Valentín Díez Morodo, David Peñalosa, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino. El FOBAPROA fue el modelo para otros rescates discrecionales, como el carretero de 1997, que costó más de 165.000 millones de pesos, o el rescate azucarero de 27 grandes ingenios por más de 30.000 millones de pesos. En 2005, la Comisión Investigadora del Senado de la República sobre el FOBAPROA y PAB consideró a este mecanismo como un despojo en el que se detectaron operaciones irregulares por montos millonarios, por las que se presentaron denuncias por defraudación fiscal, tráfico de influencias, uso indebido de atribuciones, conflicto de intereses, fraude corporativo, uso de información privilegiada, engaño y perjuicio a la nación. Hasta Carlos Salinas de Gortari, ex jefe de Zedillo y padre del neoliberalismo, calificó al FOBAPROA en su libro La década perdida como una capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros. No podemos ignorar en ningún momento y tampoco bajo ninguna circunstancia lo que ha significado para este país este pesado lastre llamado FOBAPROA. Y no podemos olvidar tampoco los efectos que ha tenido a lo largo de los años esta dinámica de pago perpetuo. Prácticamente ni usted ni yo veremos el último pago de esa deuda. Por eso, la postura de los presidentes de la Cuarta Transformación me parece absolutamente fundamental. Primero, el presidente López Obrador, cuando desnudó en toda su crudeza lo que realmente representaba el FOBAPROA para nuestra nación. Y después, la presidenta Claudia Sheinbaum, que no se quedó atrás y le dijo a Zedillo lo que tenía que decirle. Pues claro, el cinismo tiene que ser confrontado de frente. Vamos a, ya que se abrió el expediente, a partir de mañana vamos a informar el FOBAPROA. ¿Va a revelar la lista? Bueno, es público, es público. ¿Qué fue el FOBAPROA? ¿Qué es ahora el IPAB? ¿Cuánto estamos pagando cada mexicano y mexicana? ¿A quién se le dieron recursos que no tenía nada que ver con alguna afectación por algún incremento de su deuda, sino que realmente fue por influencias? Porque no se puede hablar tan impunemente. Dice él que fue revisado el FOBAPROA. Pues ¿cuándo? ¿Quién le cree? Él entra al gobierno, avisa a un grupo de empresarios que se va a devaluar el peso,
Producto de esto sacan una cantidad de dinero enorme y provoca una crisis aún mayor de la que de por sí iba a ocurrir. Y a partir de ahí, cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios. Joven, ¿cómo está? Me dice, ¿qué cuenta? ¿Cómo va? En la pobreza. ¿Cómo va la vida? Probablemente muchos tengan casos de conocidos que en el 94 pues cayeron en el no pago y perdieron todo, desde su pequeña vivienda hasta un negocio, y que nunca fueron rescatados, porque a quien se rescató fue a los de arriba, y además con una enorme corrupción, porque ahí entraron expedientes de todo mundo, convirtiendo deudas privadas en deuda pública que aún estamos pagando. ¿Y que se va a acabar? Se privatizaron los ferrocarriles, porque el tema es de lo que nos acusan, ¿no? Nos están acusando de que somos autoritarios, que se acabó la democracia, todo porque el pueblo va a elegir a la Corte. O sea, ese es el argumento. Como el pueblo va a elegir ahora a la Corte, la presidenta es autoritaria, se acabó la democracia. ¿Cómo se va a acabar la democracia si es el pueblo quien va a elegir? El manejo de los recursos públicos, nada más empecemos por ahí. Y después las masacres que ocurrieron durante su sexenio y que nunca fueron aclaradas, más la privatización de los ferrocarriles. Quiso privatizar toda la industria eléctrica en el 99. Lo pueden revisar, ese era su objetivo, solo que hubo una movilización muy grande que evitó que eso ocurriera. Entre otros, quien se movilizó fue el Sindicato Mexicano de Electricistas, que después fue castigado por Calderón. Pero muchos nos movilizamos en aquella época, pero si no hubiera habido esa movilización popular, hoy tendríamos unos problemas en el sector eléctrico enormes, como lo tienen muchos países que privatizaron todo su sector. Entonces, vamos a hablar de ese sexenio. No se trata solamente, creo yo, de un revanchismo o de un ajuste de cuentas. Se trata, me parece a mí, de una verdadera puesta al día, de uno de los momentos más oscuros de nuestra historia reciente, pero también de una enseñanza a las nuevas generaciones que constituyen pues el núcleo más cuantioso, numéricamente hablando, de la nación en este momento, que desconocen esa historia, que no vivieron esa historia y que deben tenerla presente para que no ocurra otra vez. López Obrador y Claudia Sheinbaum han tenido muy claro este asunto. Si Ernesto Zedillo, Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderón pudieron prácticamente destruir al país, entregarlo a los intereses privados, desmantelar su aparato productivo nacional, sin prácticamente nadie que pudiera oponerse, que tuviera la capacidad, la fuerza de oponerse. Las nuevas generaciones deben entender que ese peligro siempre estará latente y que la defensa irrestricta, definitiva, total siempre de los intereses de la mayoría debe prevalecer en todo momento y bajo cualquier circunstancia en este sentido. A mí sí me parece muy importante esta lección histórica, pero también esta lección de aprendizaje de lo que significó
el saqueo neoliberal en México, del que hablábamos antes, y que hoy toma una nueva dimensión, toma una nueva perspectiva con lo que reveló César Gutiérrez Priego, los audios que reveló César y que dejarían abierta una posibilidad de que en ese gobierno, en el gobierno de la marca Fobaproa, también hubiera ocurrido un contubernio absolutamente inadmisible con el crimen organizado. Es decir, todo esto nos hace sintetizar el objetivo en el gobierno de Ernesto Zedillo. ¿Qué pasó entre 1994 y el año 2000 en este país? No olvidemos que Zedillo llegó al poder pues gracias a un asesinato, al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y no debemos olvidar lo que pasó en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales en este país. Al calor de estas revelaciones que hizo César, a mí me queda mucho más claro por qué Zedillo desmanteló la corte. Me queda mucho más claro por qué se dispararon los eventos de autoritarismo, de genocidio, de masacres en su sexenio. Me queda completamente claro por qué gente como los Amezcua se convirtieron en los narcotraficantes más poderosos del país de la noche a la mañana. Y me queda claro también que en la historia oficial que nos contaron hay una línea que nadie anotó y que nos corresponde a nosotros, a ustedes, a mí, a este momento histórico, de velar y revelar. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita son los coletazos últimos, postreros del viejo régimen, que se resiste a morir y que ataca por todos los flancos posibles a quienes supone los responsables o los protagonistas de este cambio. Y creo también que ese viejo régimen creyó que posicionando nuevamente la figura del expresidente Ernesto Zedillo podría competir en narrativa con la Cuarta Transformación. Por eso me encanta la respuesta de la presidenta, No le deja pasar ni una a Ernesto Zedillo, ni una sola, ni la mínima posibilidad. Y eso significa esclarecer totalmente lo que pasó. Lo que pasó entre 1994 y 2000 para construir lo que viene. Quitarle con figuras progresistas, confiables, con figuras honorables, decentes, al viejo régimen su último bastión. Que estos bien llamados perros rabiosos se queden sin nada, sin absolutamente nada. Y que no se nos olvide lo que hicieron. Con un poco de sentido de responsabilidad con el pueblo de México, con un poco de Por eso te patriotismo decía, Goro, si quieres todos grabamos mañana y para que con descanses hoy ya completo. un mucho de ¿No? ¿Cómo ves si ya grabamos valor. mañanita? ¿Cómo andas mañana?
y decisión a la altura de las circunstancias, que nada de eso predominó en el poder de entonces. La tendencia hacia la salida de capitales del país empezó a principios del año electoral, pero no se debió al hecho de que iba a haber elecciones, sino de la situación de la economía y de la política de Carlos Salinas de contener de manera artificial el tipo de cambio. Esto generaba un impulso hacia la salida de capitales de los dueños del dinero, que buscaban pues ciertas garantías de el mantenimiento del poder adquisitivo de sus fondos. Esto fue advertido no solamente por economistas, sino también por uno que otro empresario. El gobierno consideraba que no debería actuar con fuerza frente a esta tendencia porque iba a haber elecciones. Ese era el argumento principal. Que después de las elecciones ya se iba a componer todo. Después de las elecciones las cosas se empeoraron muchísimo más por la presión. Durante esta época, este periodo, los bancos daban créditos quirografiarios, es decir, sin ningún respaldo, nada más con la pura firma del que recibía el crédito. Créditos millonarios, créditos a personas relacionadas con los bancos, es decir, accionistas, altos funcionarios de los bancos, parientes de los gerentes. Hicieron un reparto de créditos baratos por muchos millones de dólares. Es sumamente relevante traer de la historia, del baúl de la historia, lo que ocurrió durante la era neoliberal. Me parece fundamental acompañar este esfuerzo de rescatar ese pasado oscuro y acotarlo al México de hoy para que no se nos olvide. Me parece también fundamental entender la dinámica gubernamental en ese sentido. Muchos quisiéramos ver a estos hombres en el banquillo de los acusados. Quisiéramos que rindieran cuentas ante la justicia, ante la ley, por lo que hicieron con este país. Sin embargo, como lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, quizá debamos conformarnos con el juicio de la historia. Y ese juicio tiene que ser absolutamente implacable y documentado al mínimo detalle todo cuanto hicieron y deshicieron en esta nación. Yo estoy absolutamente convencido de que los libros de historia van a registrar, cuando ya ni usted ni yo estemos aquí, cuando ya todos hayamos desaparecido de la faz de la tierra, este tiempo como un tiempo de renovación, como un tiempo de reconstrucción de un México mejor, que logró ajustar los saldos pendientes con su pasado inmediato, oscuro, tenebroso, feroz, del que afortunadamente ya logramos salir. Ahí lo dejo para que usted haga sus reflexiones. Ayer yo decidí transmitir el video íntegro, la serie de videos que difundió Gutiérrez Priego,
pues también para que lográramos todos conectarnos con esta idea. Y me parece muy importante acompañarla. Gracias por suscribirse, oiga, muchas gracias por... Déjeme tomar un buchito de agua porque gracias por su suscripción y también gracias infinitas a quienes me acompañan desde los espacios habilitados para ello con el Chayotito del Pueblo. Gracias por sus donaciones a paypal.me/sextaw y también a la cuenta de Banorte 125-365-7733. 125-365-7733. Y en PayPal, por supuesto, paypal.me/sextaw, el Chayotito del Pueblo, esta caricia que usted me hace y que yo recibo con mucho cariño y con mucho compromiso. Y estoy en deuda todavía con quienes no han recibido sus camisetas. Estoy enviando de a poquitas las que ya están siendo enviadas por correo y entregando aquí en Ciudad de México las que me da chance de entregar. Esta semana cancelé por completo los envíos porque andaba yo ahí con la panza toda desvencijada. Pero ya el sábado domingo reanudamos la entrega de camisetas para que todos los que la pidieron la tengan en su poder. Y también quienes no lo han hecho, quienes no lo han hecho, pues mándenme a la dirección que ya conocen, la sextaw@gmail.com, pues su mensaje, para que todavía tengo bastantes camisas, no crean que se acabaron, y si se acaban, pues mando a hacer más. Para eso fue el compromiso de este aniversario número 5. Entonces no se ponga triste y no se ponga enojado. Si no la tiene todavía en su poder, va a llegarle en cualquier momento. La sextaw@gmail.com para la camisetita de aniversario de Sextaw. Quedan bien bonitas, la verdad es que están bien chulas. Sí vale la pena. El fin de semana le entregué a Chucho y a Gerardo. Nos vimos para entregarles la camiseta y apenas les quedó, entonces yo ya les dije, si no les queda, póngansela al perro y no pasa nada. Los perros también son amigos de Sextaw. Oigan, y pues hay que meterle ya mucha candela. Estamos ya en el último mes, entramos a la recta final de la elección, de las campañas más bien, de las campañas para la elección judicial de junio próximo. Yo ya tengo prácticamente mi boleta de ministros y ministras llena. Ya solo me falta una mujer. Ya tengo a los 4 varones, las cuatro posiciones hombre que tenemos que elegir. Voy a votar, por supuesto, por Raimundo Espinosa, por el maestro Isaac de Paz. Me convenció mucho su trabajo y estoy muy contento con su propuesta. El doctor Eduardo Santillán me parece que es una figura que puede aportar mucho desde la Corte. Y por supuesto César Gutiérrez Priego. Y de mujeres ya tengo también definidas a 4. Lenia Batres, por supuesto, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, y acabo de sumar a una figura que yo no tenía mucho en el radar, no la tenía en el radar. Y he estado investigando, sobre todo las mujeres, porque me faltaban 2, y me puse a investigar los perfiles de ellas. Y el perfil de Olivia Aguirre, la candidata con el número 1, me pareció sumamente interesante. Muy interesante. Una joven, muy joven, no rebasa los 30 y pico, formada en la academia, formada en las aulas, que prácticamente no tiene ninguna conexión, ningún contacto, ningún vínculo con el Poder Judicial, pero que conoce muy bien el Poder Judicial. Formada en la academia y en el activismo de derechos humanos de diferentes índoles,
Olivia trae una propuesta muy interesante de regionalización de los procesos, pero también una propuesta joven que creo que le puede ser muy útil a la Corte. Si ve usted este crisol de personalidades a las que yo les voy a dar mi voto, pues ya hay gente pues un poco mayor, como Loreta, como Yasmín, gente unos años menor, como Lenia, como Eduardo Santillán, gente un poco más joven, como Isaac, como César Gutiérrez, y gente mucho más joven como Raimundo, o como esta chica Olivia Aguirre. Y creo que esa diferencia de edades puede ser muy importante para la Corte. No sé todavía quién va a ser la última figura de mujer por la que me decida. Pues ya le iré informando. ¿Usted cómo va? ¿Usted cómo va con este asunto de elegir perfiles para la próxima composición de la Corte? ¿Coincide conmigo o no? Ya sé que en muchos casos no. Ya sé que no quieren a Yasmín. Pero bueno, pues ya hablamos de eso. Pero pues dígame, cuénteme usted cómo va. Me interesa mucho y mañana viernes lo vamos a discutir aquí en Sexta W. Estamos llegando al final de este programa. Le decía yo desde el principio, un programa previamente grabado, pues es 1 de mayo, yo estoy todavía malito de la panza, me lo tomo con calma, ando en pants, pero pues ya mañana viernes retomamos la conversación en vivo y en directo para que usted no se enoje. Por ahí leí un mensaje de Vicky Rendón: Luis Guillermo, ¿por qué ya no haces programas en vivo? ¿Por qué ya no quieres compartir con nosotros? No, sí quiero compartir, Vicky, más que ando malito. Entonces han sido días muy así de, ay, que yo me les voy ahí a, Luis Guillermo Hernández anda subiendo ya vámonos al cielecito porque ya está tirando la pata. Me puse muy mal, es que fue una tragadera. Le digo a mi familia, no fueron vacaciones, fueron tragaciones. Y eso pasa factura, siempre pasa factura. Y bueno, además el mezcal, no fue una cosa tremenda, no lo vuelvo, prometo, no lo vuelvo a hacer. Pero bueno, nos vemos mañana aquí en el oficio del reportero, a las 9:30 más o menos, por ahí, un poquito más, poquito menos, para seguir la conversación y para ahora sí ponerme a mano con los saludos en vivo y en directo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por venir a Sexta W, al oficio del reportero. Y gracias por permitirme ser parte de su día a día informativo. Nos vemos mañana.